Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más con el Dr. Underground, investigando todos los fenómenos que hacen que el Zeitgeist actual sea lo que es. Vamos a hablar de qué es la cultura, el concepto total de cultura. Esto funciona como segunda parte del vídeo en el que analizábamos si la cultura trash, si el petardeo pop eran realmente cultura como tal. Y muchos de vosotros acertadamente dijisteis, oye Clau, estaría bien que abordásemos el tema de cultura antes de entrar en harina, así que vamos a ello. Un concepto archiutilizado y cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro contexto, incluso de nuestro marco referencial individual, cada uno le damos nuestra propia acepción. Pero si hay algo que prima por encima de, digamos, todas esas acepciones o lo que entendemos como cultura, es que siempre lo relacionamos con aquello que es intelectual, aquello que es de una persona leída, letrada. ¿Dónde nace el concepto de cultura? ¿Cómo se desarrolla a lo largo de la historia? ¿Qué significa realmente? Alejandro Grimson, antropólogo argentino, dice que la cultura nace en contra de esa concepción de ese algo que gusta a las altas esferas relacionado con lo intelectual, gente muy leída, que va al teatro, que escucha ópera. El ser culto y leído e irremediablemente estaba relacionado con esos grupos más pudientes. De ahí que hoy en día tengamos esa cierta concepción de la cultura. Por otro lado, tenemos la acepción de Edward Burnett Tylor, uno de los pilares de la antropología del siglo XIX, y define la cultura como ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de una sociedad. En el vídeo de la cultura trash y del petardeo pop decíamos cuán importante es tener una visión global de las cosas para no ser visceral a la hora de emitir juicios respecto a lo que nos rodea. En este caso nos estamos refiriendo a calificar ciertos contenidos mainstream como contenidos que están alejados de la cultura como tal o lo que concebimos como cultura hoy en día. Pero por eso estamos haciendo este vídeo, para precisamente desmentirlo. Por ejemplo, Franz Boas, antropólogo estadounidense, también uno de los padres de la antropología en Norteamérica, dijo que para comprender la cultura es necesario entender a los otros sin proyectar nuestras propias categorías. Paradójico que estemos hablando de siglos pasados, de formas de pensar muchísimo más, quizá abiertas, que las que tenemos hoy en día. El problema radical, cuide la cuestión aquí, respecto a lo que entendemos como cultura hoy en día, es esa contraposición de lo cultural relacionado con lo intelectual, centrado, ¿no?, en ese pensamiento occidental, frente a los primitivos salvajes, llamémoslo así. Fijaos si la definición de cultura es tan amplia que en los años 50 Clyde Coquelin y Alfred Louis Kreber recopilaron 164 definiciones de cultura. En su origen primigenio, digamos, en el siglo II a.C., Catón el Viejo se refiere a la cultura como el cultivo de la tierra, y Cicerón, por otro lado, se refiere a la cultura como el cultivo del espíritu humano. En Roma, por ejemplo, la civilitas era ese pueblo cultivado, ¿no?, el que tiene la cultura, y por otro lado tenemos a los barbari, a los bárbaros, que son aquellos que no tienen cultivo. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que la cultura pertenece solo a unos pocos, a un pequeño reducto de personas que cumplen unas características determinadas, pero la realidad es que la cultura es accidental a la vida humana, es algo inherente al ser humano, tiene una dimensión universal. Vamos a leer la definición de cultura por parte de la UNESCO, que la tengo por aquí. El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloban no solo las artes y las letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras
que lo trascienden. En este arte de perfeccionarnos a nosotros mismos estamos rebasando, traspasando las barreras de la naturaleza. No hay límites a la hora de crecer. Es esta cultura la que nos hace ser quienes somos en realidad. No es cuestión de una serie de cosas que tomamos como intelectuales reducidas a un grupo de libros, a un grupo de movidas. Para vivir plenamente esta condición humana es indispensable vivir y experimentar todas esas facetas culturales, sean estas primitivas y sencillas o complejas. ¿Me entendéis? Claro, para comprender todo esto tenemos que entender cómo funciona la humanidad. En este canal hemos hablado siempre del modernismo, del posmodernismo, del hipermodernismo, pero nunca hemos hecho un vídeo específicamente explicando cuáles son los pilares fundamentales, líneas de pensamiento, valores, el zeitgeist de cada época. No lo hemos hecho nunca, así que ¿para qué está el vídeo de hoy? Pues para hacerlo. Agarraos a la silla, atusaos los rulos, poneos la bata, porque se viene una buena. Por un lado tenemos esa secularización, esa separación de la Iglesia en cuanto al concepto de Estado, sociedad, la economía, el saber, las instituciones. La Iglesia, la religión, ya no es el centro del mundo. Por otro lado, esa mentalidad científica arraigada en lo empírico, es decir, todo en esta vida, todo lo que nos rodea es demostrable a nivel experimental. La emancipación en muchísimas facetas de la vida. Por un lado, esa emancipación del individuo, los derechos fundamentales del hombre, la Revolución Francesa, esa emancipación del proletariado con el marxismo, la emancipación de la mujer con el feminismo, el progreso, el ser humano cree en que puede seguir mejorando y creciendo a lo largo de la historia, esa tolerancia que hace que tengamos esa libertad de conciencia, fruto de esa emancipación individual. Y por otro lado, el auge del capitalismo, una forma de concebir la vida desde las bases de la austeridad, desde el ahorro, rentar el tiempo, el trabajo, monetizar la vida y al fin y al cabo monetizar al individuo, algo que estamos viviendo hoy en día, queridos amigos. Contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, el ser humano se frustra, el ser humano se aliena, el ser humano en definitiva está hasta el pepe. Vamos a definir los pilares de este posmodernismo, empezando por ese fin del progreso, por estas guerras, por esta barbarie humana. Y a mí me parece muy gráfica la escena de El Quinto Elemento, en la que Lilu se pone a aprender acerca de la raza humana y en la televisión, esa en la que está estudiando, empieza a observar imágenes de guerras y se pone a llorar. A mí me parece una imagen poderosísima. Esta es una de mis películas favoritas y si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo con vuestra existencia en estos momentos. Y bueno, dentro de esta visión de la vida desde un punto de vista tan pesimista, con esta desazón, realmente hay un desencanto en cuanto a la evolución en la historia. Parece que ya no existe como un progreso lógico. Ocurren hechos aislados, además hechos absolutamente barbáricos, que no tienen ningún sentido y que ni aportan ni desaportan en cierto modo. Por supuesto, estudiado a posteriori, la concepción de todo esto cambia, porque obviamente todo lo que ocurre provoca algún cambio irremediable. El hedonismo, ese sentimiento del yo, intimismo, ese espíritu libre sin un rumbo fijo, que esto también nos lleva al narcisismo, ¿no? Que esto hace que estemos tan centrados en nosotros mismos, que no nos fijamos en el mundo que nos rodea. Muere la ética, ¿no? Haz lo que quieras, vive y sé feliz, los sentimientos por encima de la razón, la cultura de lo light, ¿no? de lo rápido, del pim pam pum, todo absolutamente vacuo, sin ninguna trascendencia para nosotros. Esto nos lleva también a un desfundamento del pensamiento, por lo tanto esos absolutos, esos valores que tenemos tienen un arraigo absolutamente débil. Hoy pensamos A y mañana pensamos B y nos da absolutamente igual. También provoca esto una fragmentación del individuo. Se renuncia a grandes compromisos en cuanto a creencias, nuestros pilares son de cartón piedra, ¿no? Porque es que si no, de lo contrario, potenciaría una cierta vulnerabilidad, ¿no? Y estamos cagados, no queremos enfrentarnos a eso. Una indiferencia, cierto conservadurismo, y una de las cosas que más me fascinan de la era actual, aunque ahora mismo digamos que estamos viviendo el hipermodernismo, pero esto también yo lo considero pilar fundamental, es el retorno de los brujos, que me ha gustado mucho cómo se ha definido en este artículo que he encontrado de la Universidad de Alcalá. No he encontrado al autor, pero bueno, os lo dejo por ahí para que le echéis un vistazo.
Actualmente hemos pasado de esa concepción moderna de el primar la razón, lo empírico por encima de todo, a creer en la santería, en la magia, los horóscopos, bueno, y todas estas cosas. Quizá hace unas décadas la religión, el creer en Dios, da igual de qué religión estemos hablando, bueno, quizá se hacía de una forma un poco visceral. Hoy en día, en cierto modo y de manera tímida, hemos vuelto a creer, cada uno tenemos, oye, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras propias creencias, y esto viene también por esa desazón, ¿no? De darles quizá un sentido a la vida, porque es que si no estamos perdidos. Y por último, no lo último, porque obviamente el curso de la historia va a seguir su rumbo, no sé si el Dr. Underground seguirá asistiendo dentro de unas décadas para analizar los siguientes pasos en esta evolución de la humanidad, pero por supuesto el hipermodernismo está rodeándonos por doquier. Gilles Lipovetsky, ya hablamos de él en un vídeo pasado. ¿En qué consisten estos pilares fundamentales del hipermodernismo? Por un lado, el hipercapitalismo, que es ese liberalismo, precariedad, desempleo, salarios de mierda, desigualdades, ese hiperindividualismo, ¿no? Vivir a la carta, esa incertidumbre, la inestabilidad de la identidad, que yo diría que también esa es una de las líneas de estudio de este canal, o por lo menos para ayudarnos a que la vida no sea tan de mierda, ¿no? A la hora de encontrar a tu propio yo. Y por último, ese hiperconsumismo, que es comprar lo que quieres cuando quieres, no existe el concepto de espacio y tiempo, etcétera, etcétera. Y también hay otra manera de definir estos tiempos que corren. A principios de los años 2000, la filósofa Rosa María Rodríguez Magda hizo este cuadro explicativo con todos los conceptos contrapuestos en estas 3 etapas que hemos definido. Os lo dejo por la pantalla, pero también os pondré el link en la cajita de información para que le echéis un vistazo, porque son muchos conceptos y como nos pongamos a dictarlos, vaya chapa. Bueno, chicos y chicas, espero que haya quedado claro este concepto, que hayamos completado aún más si cabe esa primera parte de Petardeo Pop y Cultura Trash. No dudéis en echarle un ojito cuando acabéis este vídeo y podéis apoyar este contenido aún más desde 4 euros al mes a través de Patreon y, si no, propinillas por PayPal. Muchísimas gracias por estar ahí y me ayudáis muchísimo si compartís este vídeo en Stories, con vuestros amigos, grupos de WhatsApp, me dejáis un like y nos vemos en el próximo vídeo.